Dile a los rusos que Putin tiene que irse. Biden debería pedir a los rusos que derroquen a Putin y pongan fin a su aislamiento. El motín fallido del grupo de mercenarios de Wagner el mes pasado reveló que Vladimir Putin, un líder alguna vez visto como el más fuerte de los hombres fuertes, puede no tener un control del poder tan estricto como se creía anteriormente. Mientras Putin busca reafirmar el control, abundan las especulaciones sobre lo que significa el intento de insurrección del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, para el futuro del régimen de Putin, y si los adversarios de Rusia podrían capitalizar el momento de debilidad de Putin. La administración Biden tiene una rara oportunidad de ejercer una presión política adicional sobre Putin al ofrecer al pueblo ruso un camino para salir del aislamiento económico y diplomático de Occidente al que su país ha estado sujeto durante los últimos 17 meses. La invasión de Putin ha sido nada menos que un desastre para Rusia, con más de 50.000 muertos y 150.000 heridos. Aproximadamente 1 millón de sus mejores y más brillantes huidos al extranjero, una economía que se está estrangulando lentamente y el país más aislado en el escenario mundial de lo que ha estado en al menos unos 100 años. Sin embargo, el apoyo público en Rusia a la guerra y a Putin parece mantenerse, según las encuestas. En parte los rusos ven pocas alternativas a seguir adelante, pero Estados Unidos puede trazar un camino diferente. Para hacerlo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debería esbozar cómo podría ser una Rusia posterior a Putin, tal como el presidente Woodrow Wilson formuló una visión para la Alemania de posguerra en 1918. Después de 4 años de lucha, uno de los muchos factores que llevaron a Alemania a capitular en el otoño de 1918 fue el claro mensaje de Estados Unidos. A principios de ese año, Wilson había prometido a Alemania una paz justa, esbozando una visión del orden de posguerra en el que los alemanes no podrían negar los derechos básicos de otros países y se les otorgarían esos mismos derechos. Wilson le dijo al Congreso de los Estados Unidos en febrero de 1918 que no habrá anexiones ni contribuciones ni daños punitivos. Las aspiraciones nacionales deben ser respetadas. Los pueblos ahora pueden ser dominados y gobernados solo por su propio consentimiento. La hipocresía de la promesa de Wilson era innegable, dadas sus opiniones racistas y su apoyo a las leyes de Jim Crow que imponían la segregación racial en el hogar. Y si el alto mando alemán hubiera sabido los términos de la paz que fue finalmente, se verían obligados a aceptar, sin duda habrían seguido luchando. Pero la promesa de Wilson de que Alemania podría poner fin a la guerra, sin humillación ni aplastantes reparaciones, les dio a los líderes militares alemanes algo a lo que aferrarse mientras buscaban una salida a una guerra imposible de ganar en octubre de 1918, y finalmente jugó un papel en su decisión de iniciar el régimen. Cambio en Berlín con el objetivo de negociar un armisticio menos punitivo. Hoy, al esbozar un acuerdo de paz que incluya un futuro esperanzador para Rusia, Biden podría producir un resultado similar al apelar a los rusos influyentes dentro de los pasillos del poder, en las instituciones militares, gubernamentales y el sector privado, que posiblemente podrían poner al país en un nuevo rumbo. Biden no debería ofrecer esta visión en un grandioso discurso wilsoniano, alabando la democracia o en un nuevo orden mundial. En cambio, debería articular una serie de pasos prácticos que Estados Unidos y sus aliados y socios tomarían para permitir que Rusia se convierta en un miembro respetado de la comunidad internacional en lugar de un estado paria, una Corea del Norte gigante, como el historiador Stephen Kotkin ha descrito lo que Rusia podría ser un día si se mantiene en su curso actual. Esta promesa debe venir con 3 condiciones: la retirada total de las fuerzas rusas de toda Ucrania, la promesa de respetar la soberanía de Ucrania y reducir las tensiones con Occidente y la expulsión de Putin. Como explica el historiador Robert Gerwach en su libro Noviembre de 1918, La Revolución Alemana, las ideas de Wilson para una paz justa no habían tenido importancia para las consideraciones estratégicas de los generales alemanes
Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff entre enero y septiembre de 1918. Sin embargo, en noviembre de ese año, una paz wilsoniana, moderada, sin vencedores ni vencidos, era lo mejor que podía esperar Alemania, escribe Gerwarch. Para entonces Alemania estaba agotada tanto en casa como en el frente. En casa el público alemán sufría escasez de alimentos y un creciente malestar laboral. En el campo de batalla, las potencias aliadas estaban logrando avances que revirtieron las ganancias de Alemania de su exitosa pero costosa ofensiva de primavera. La moral entre las fuerzas alemanas también se estaba derrumbando, más y más tropas estadounidenses se unían a la lucha y los aliados austrohúngaros, búlgaros y otomanos de Alemania capitulaban a principios de noviembre. Como explica Gerwarch, el alto mando alemán comprendió que los estadounidenses necesitarían alguna señal de reforma interna antes de negociar seriamente con Alemania. Según Gerwarch, este contexto es esencial para entender por qué hubo un repentino cambio de opinión sobre la parlamentarización del sistema político alemán. Por lo tanto, los principales oficiales militares de Alemania encabezaron una revolución desde arriba, con el Kaiser Wilhelm iniciando un proceso cínico de democratización. En última instancia, Estados Unidos transmitió a Alemania que para comenzar las negociaciones del armisticio, el Kaiser tendría que irse, y así que se fue. Ninguna analogía histórica es perfecta, específicamente cuando se usa para promover un argumento político. Alemania en 1918 tenía partidos políticos activos y un líder débil. Había sufrido durante 4 años de guerra y vio cambiar el equilibrio de poder en el campo de batalla con la entrada de Estados Unidos en la guerra. Obviamente, esto es muy diferente de la Rusia actual. La privación que se sintió en Alemania durante la guerra fue mucho más severa que los desafíos inducidos por las sanciones que enfrenta Rusia. También había partidos políticos activos disponibles para tomar las riendas del poder. A pesar de estas diferencias, la oferta de Wilson a Alemania proporciona un modelo de cómo Biden podría convencer a los rusos influyentes de que abandonen a Putin. Biden tendría que comunicar que para que Rusia tenga un camino de regreso, tendría que poner fin a la guerra y reemplazar el liderazgo en el Kremlin. La audiencia más importante para este discurso serían las élites rusas y los miembros del ejército, los ministerios gubernamentales y el sector privado. El nuevo gobierno de Moscú tendría que estar dispuesto a reducir las hostilidades, restaurar los acuerdos de control de armas y liberar a los rehenes estadounidenses como el periodista Evan Gershkovich y Paul Whelan, un ex marín estadounidense, y los presos políticos rusos como Alexei Navalny y Vladimir Karamurza también tendrían que estar abiertos a derrogar las medidas represivas que impuso Putin cuando comenzó la guerra, que prohibieron la disidencia, la crítica y la oposición. ¿Debería Rusia sí tomar estos pasos? Estados Unidos estaría de acuerdo en revertir las sanciones y terminar con el aislamiento diplomático de Rusia. Estados Unidos alentaría la rendición de cuentas de los culpables de crímenes de guerra, no el castigo colectivo. En su discurso, Biden puede hablar de cómo quiere que los rusos vuelvan a viajar y estudiar en Estados Unidos y Europa, encontrar trabajos, clientes e inversores en Occidente, colaborar con socios internacionales en investigación científica de vanguardia y compitiendo con orgullo en los Juegos Olímpicos del próximo verano en París. El objetivo sería pintar un retrato de una Rusia con un futuro definido por la prosperidad y la conexión con Europa en lugar de la pobreza y el aislamiento. Tal discurso de Biden afirmaría que el obstáculo para las relaciones positivas de Occidente con Rusia es Putin. Biden podría recordarles a los rusos que cuando asumió el cargo buscó comprometerse y trabajar con Putin, celebrando una cumbre en junio del 2021 con él en Ginebra. Meses después, Putin lanzó su brutal y no provocada invasión de Ucrania. Ha demostrado a los líderes occidentales que no se puede confiar en él y por lo tanto no puede negociar una paz duradera. Ha perdido toda credibilidad. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra él por presuntos crímenes de guerra. Mientras Putin dirija a Rusia, Estados Unidos y Rusia serán adversarios y las sanciones estadounidenses seguirán vigentes. Habrá pocas desventajas en pronunciar un discurso así.
Por supuesto, Putin estaría horrorizado ante un llamado estadounidense a un cambio de régimen, y Estados Unidos sería acusado de hacer que la guerra fuera existencial para Putin, y por lo tanto posiblemente prolongarla. Pero la guerra ya es existencial para Putin. Existe el peligro de que tal discurso exacerbe su paranoia, aparentemente confirmando que Estados Unidos quiere deponerlo y explotar las grietas en su régimen. Podría purgar a cualquier rival potencial o repetir sus amenazas de usar armas nucleares en respuesta, lo que aumenta el riesgo de una escalada peligrosa. Pero Putin no es suicida, su paranoia existe porque quiere sobrevivir, no entrar en una conflagración que acabará con el mundo. Putin está desesperado por retratar esta guerra como un choque épico entre Rusia y Occidente. Estados Unidos debería convertirlo en una guerra por Putin. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.